Bienvenidos a este primer episodio de África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son los titulares. ¿Qué se espera para África en 2026? El continente avanza sobre una línea de equilibrio entre desafíos económicos, retrocesos democráticos, reivindicaciones sociales y tensiones geopolíticas. Hacemos un repaso a los grandes retos que podrían marcar este año. En la República Centroafricana, el presidente fue reelegido para un nuevo mandato de 7 años en unas elecciones fuertemente cuestionadas por la oposición. Nuestra corresponsal nos explica la situación desde la capital. Y por supuesto hablamos de la Copa Africana de Naciones que mantiene a todo el continente en vilo. Nuestra enviada especial a Marruecos, Natalia Ruiz, nos cuenta lo esencial de este gran evento. En este 2026, ¿qué se espera para África en los planos económico, social y político? Sin olvidar además que las grandes potencias se disputan la influencia en el continente, ya sea a través de inversiones o de cooperación militar. En el siguiente informe repasamos algunos de los grandes retos que afronta la región. África enfrenta a un 2026 con retos significativos. En lo económico, organismos internacionales estiman un crecimiento que podría llegar al 4,4%, que está por encima del 3,9% de 2025 y que iguala a la estimación prevista para Asia. Datos del FMI muestran que el continente concentrará la mayoría de los países con el crecimiento más rápido este año. Varios países africanos podrían incluso tener un crecimiento del PIB real de 6%, el 8% e incluso del 10% anual, como Costa de Marfil, que ha dinamizado su industria e impulsado las inversiones tanto públicas como privadas. Sin embargo, no es suficiente para terminar con la pobreza que golpea al continente. Con una reducción de la ayuda económica, principalmente estadounidense, que fortalecían sobre todo el sistema de salud. Mientras que sigue el crecimiento demográfico de la población joven que incide directamente en el desarrollo económico. En medio de certezas económicas, hay incertidumbre en la arena política. La generación Z levantó su voz de protesta en varios países para exigir una vida más digna. Hay un descontento generalizado con las élites gobernantes que están cada vez más desconectadas de la realidad del continente, como en Madagascar, que tuvo manifestaciones masivas en octubre pasado. Al principio exigíamos agua y electricidad, pero en realidad todo el sistema de Madagascar está fallando. De hecho, también exigimos que se respeten los derechos humanos. Están pisoteados porque ya no existen. África sigue siendo estratégico para las grandes economías y se ha convertido en un territorio en disputa entre las potencias globales que intentan lograr una mayor influencia. En el Sahel, por ejemplo, la presencia militar rusa y el apoyo a los nuevos gobiernos, mientras que China es el mayor socio comercial. Estados Unidos busca más aliados en el continente, aunque su política arancelaria provocó acercamientos con otras potencias. Este año, más de 10 países renovarán sus autoridades, mientras que otros enfrentarán las consecuencias postelectorales o de los golpes de Estado. Los conflictos como el de Sudán o Malí, así como la violencia de organizaciones criminales, siguen desplazando a millones y matando a miles, mientras que las sequías extremas, las inundaciones y el aumento de la temperatura impactan directamente en las economías locales. En la República Centroafricana, el presidente Faustin-Archange Touadéra ha asegurado un tercer mandato presidencial. En el poder, desde el 2016, el jefe de Estado obtuvo el 76,15% de los votos en la primera vuelta, en unas elecciones muy cuestionadas por la oposición, alegando problemas en el proceso electoral y falta de condiciones equitativas, aunque estas afirmaciones no han sido avaladas por el organismo electoral. Con más del 80% de las papeletas contabilizadas, la Autoridad Nacional de Elecciones ya lo da por reelecto para un nuevo mandato de 7 años. Los resultados definitivos se conocerán en los próximos días. Vamos ahora con nuestra corresponsal en este país. Es interesante señalar que antes de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales, estos ya eran objeto de impugnaciones, empezado por Anissé Georges Doleguele, considerado el líder de la oposición, quien se autoproclamó vencedor del escrutinio 3 días antes del anuncio oficial de los resultados. Otra impugnación fue la de Henri-Marie Dondra, quien
pocas horas antes de la publicación de los resultados, había solicitado la anulación de las elecciones. Según él, estas habían estado marcadas por numerosas irregularidades, de las cuales afirma tener pruebas. El BRDC, un bloque de partidos de la oposición, también indicó que rechazaba los resultados de las elecciones. Cabe recordar que este bloque de oposición había boicoteado previamente todos los comicios. Al margen de estas reclamaciones, los días posterior al anuncio de los resultados transcurrió un clima relativamente tranquilo en todo el territorio sin que se reportaran incidentes graves. No obstante, se registraron violencias en la región de Ombomu, aunque sin relación directa con el proceso electoral. Cabe recordar que algo más de 2 millones de centroafricanos estaban llamados a las urnas el 28 de diciembre para elegir a su presidente, así como a sus representantes al nivel legislativo y local. Es la primera vez en su historia que el país, que la República Centroafricana, celebra un cuádruple escrutinio. Los resultados definitivos de las elecciones presidenciales se esperan para el 20 de enero. El nuevo presidente asumirá oficialmente sus funciones el 30 de marzo. Será elegido por un periodo de 7 años y sin limitación de mandatos, mientras que hasta ahora los mandatos eran de 5 años y estaban limitados a 2. Tras reconocer a Somalilandia, Israel acelera ahora su acercamiento diplomático a este territorio. Hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, visitó Hargeisa para oficializar el reconocimiento de esta república autoproclamada del Cuerno de África, que se administra como un estado de facto desde su secesión de Somalia en 1991. Durante la visita, Saar se reunió con el líder local, Abderrahman Mohamed Abdullahi, conocido como IRRO, y abordaron asuntos de diplomacia, seguridad, comercio e inversiones, según un comunicado de la presidencia de Somalilandia. La visita, como era de esperar, provocó la ira de Somalia. Escuchamos al ministro de Defensa somalí. Los que ocupan nuestra tierra y los que invadieron otra tierra masacraron a su población, se apoderaron de ella por la fuerza y mataron a 70.000 personas, entre ellas 19.000 niños en Palestina, en Gaza. Quienes cometieron esa masacre han venido ahora hacia nosotros y algunos entre nosotros, los hipócritas, encabezados por el presidente de Somalilandia, los han invitado. El reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel va más allá de lo simbólico. Según varias fuentes, entre ellas el Financial Times, existen conversaciones entre ambas partes sobre la posible reubicación de población de Gaza en este territorio. Además, este país ofrece a Tel Aviv la posibilidad de ganar presencia en una zona estratégica cerca de las costas de Yemen, donde durante meses los rebeldes hutíes han tenido a Israel como objetivo. Escuchamos un breve análisis sobre las implicaciones de este reconocimiento. Somalilandia, si por ejemplo Israel llegara a utilizarla con fines de seguridad, ofrece una plataforma importante para las operaciones israelíes, no solo a lo largo del Mar Rojo, sino especialmente en lugares como Yemen y en general en el Mediterráneo. Pero además le proporciona una capacidad de proyección de poder, una plataforma para ampliar su alcance y su influencia en todo el continente. En términos de seguridad, si se llegara a establecer un acuerdo de este tipo, la implicación israelí en Somalilandia significaría un apoyo en materia de seguridad al ejército de Somalilandia, lo que podría derivar en una confrontación directa con las Fuerzas Armadas del gobierno federal de Somalia. Al mismo tiempo, es importante señalar que hay fuerzas egipcias en Somalia y también fuerzas turcas en Somalia. Por lo tanto, la implicación de Israel en Somalia sería percibida como un desafío directo para esas fuerzas, lo que podría aumentar las tensiones y quizá conducir a un conflicto mucho más amplio, con los somalíes utilizados como fuerzas intermediarias, tanto desde el territorio continental como desde Somalilandia. Llegó el momento de hablar de la Copa Africana de Naciones, el mayor torneo deportivo de África que tiene a todo el continente pendiente.
¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuáles han sido los momentos imperdibles y los grandes hitos de la competición? Nos lo cuenta todo nuestra enviada especial Natalia Ruiz. Marruecos es el epicentro de la fiesta del fútbol del continente africano. Hemos visto una competición de muy alto nivel en donde los grandes favoritos son los que han ido avanzando ronda tras ronda. No ha habido grandes sorpresas, pero sí hemos visto muy buen fútbol por parte de un Brahim Díaz de Marruecos, Amad Diallo, la revelación de Costa de Marfil, Víctor Osimhen, Ademola Lookman, letales con Nigeria y por supuesto la jerarquía del egipcio Mohamed Salah y del senegalés Sadio Mané. La hinchada también ha dicho presente. Esta ya es una edición récord donde más de 1 millón de personas han venido al país para estar en estos partidos de fútbol y entre la hinchada un hombre que se convirtió en una figura mundial, Michel Kuka, un hombre que con sus coloridos atuendos permanecía durante los 90 minutos del partido de la República Democrática del Congo completamente inmóvil, él que hacía la pose de Patrice Lumumba, el padre de la independencia de su país. Toda una estrella, invitado por Argelia a pasar unas horas en la concentración del equipo, incluso de regreso a su país recibió del presidente un carro como obsequio. En todo caso, la hinchada que ha dicho presente, a pesar de que hizo muy mal clima, muy mal tiempo durante los primeros días, pero en términos de organización no hay mucho que objetar. Es cierto que Marruecos hizo inversiones multimillonarias en términos de infraestructura vial, ferroviaria y por supuesto de infraestructuras deportivas. Los equipos están muy contentos con las condiciones que tienen para entrenarse y qué decir por supuesto de la grama de los 9 estadios en las 6 ciudades que acogen esta competición, una grama perfecta a pesar de que los partidos se suceden uno detrás del otro. El único punto negro es quizás la boletería, especialmente en el comienzo de la competición, cuando había estadios en los que se anunciaban completamente llenos y las tribunas estaban vacías. Todo esto por cuenta del mercado negro que muchas veces infló los precios incluso a 10 veces más de lo normal. Imposible para el hincha promedio de poder comprar estos etiquetes. Y estos serán algunos de los puntos que habrá que tener muy en cuenta, más que todo porque para Marruecos esta competición es la carta de presentación y tal vez una especie de ensayo general antes del Mundial de Fútbol que ha de acoger en 2030, un mundial que organiza junto con España y Portugal. Y cerramos esta edición con una buena noticia. 2 gorilas de montaña gemelos nacieron en el Parque Nacional de Virunga, en el este de República Democrática del Congo, una zona muy importante por su biodiversidad, pero marcada por años de conflicto. Los nacimientos de gemelos en gorilas de montaña, una especie en peligro, son muy poco frecuentes. Los dejamos con las imágenes de la madre y sus crías. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo sigue en France 24 y france24.com.